desde el Observatorio Económico, desde el Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, en lo referente al tercer trimestre del año 2022, cómo va a quedar las perspectivas de cierre de este año 2022 y, por supuesto, las perspectivas del 2023. Bien, la realidad es que las perspectivas económicas de Castilla y León se sustentan en una realidad socioeconómica que podemos decir que tiene muchísima incertidumbre. Y tenemos mucha incertidumbre por varias variables que se están dando al mismo tiempo. En primer lugar, el debilitamiento de la economía mundial, que es ya una realidad y es patente. En segundo lugar, la crisis energética ha golpeado Castilla y León desestabilizando su crecimiento económico y social. El encarecimiento de los suministros, especialmente el energético, es la principal causa de desaceleración económica. Sí, es que no se oye nada. No se oye nada moviéndose. Nada. Perdona. Volvemos a empezar. Las pisadas, o sea, esto es que yo no oigo nada. No sé si a mí se oye. No se puede andar. No se puede andar. Estamos en, perdón, para todos. Estamos con un piso con carácter. Vale. Decíamos que las perspectivas económicas de Castilla y León no son nada halagüeñas debido a la alta incertidumbre que había. Existen varias variables que confluyen para esta incertidumbre. En primer lugar, el debilitamiento de la economía mundial, como decíamos, la crisis energética que ha golpeado Castilla y León y ha desestabilizado de alguna forma su situación económica y social, el encarecimiento de los suministros, especialmente el energético, que es la causa directa de la desaceleración económica, y la guerra de Ucrania y Rusia, que evidentemente la tenemos ahí, con sus múltiples efectos, en donde podemos mencionar un aumento de las materias primas, del precio de las materias primas, unos problemas en las cadenas de suministro y, por supuesto, una incertidumbre a nivel mundial con un parangón impresionante. Bien, y en donde los indicadores económicos adelantados para el 2023 de Castilla y León no son buenos y apuntan a una ralentización de la economía sin visos claros de poder pararla en el año 23 y con un año 2024 con un claro estancamiento económico. ¿Cuál es la realidad económica de Castilla y León en estos momentos y cómo podemos afrontar, después diremos, lo que es el año 2023 y 2024? Bien, miren, los ciudadanos, si hablamos de los ciudadanos castellano-leoneses, el ahorro que los hogares acabaron durante la pandemia se está agotando y esto es un problema. Las rentas más humildes, que no pudieron generar ese colchón, son las más expuestas porque su renta disponible ha disminuido considerablemente. Además, la inflación se come el ahorro del consumidor medio, que junto con la subida de hipotecas y los préstamos personales hacen que el nivel de endeudamiento sea muy elevado, excesivamente elevado, y la disminución del consumo una realidad, aunque va en disminución lenta. El encarecimiento de los productos básicos, que son necesarios para la subsistencia de las familias, está en continuo ascenso. Y aunque el IPC va bajando algo, lo que es la subyacente, como diremos después, sigue manteniéndose y, por tanto, los precios de los productos básicos están muy elevados. Existe realmente una pérdida del poder adquisitivo derivada de la inflación que es muy superior a la subida salarial. Y los ciudadanos pueden retrasar sus decisiones de consumo a la espera de que la incertidumbre se despeje. Y esto agrava la situación de demanda interna, por supuesto, de las empresas y puede intensificar el deterioro económico. Todo ello se traduce en que las familias castellano-leonesas tienen un fuerte pesimismo y desconfianza que no ayuda nada a la estabilidad económica de la región. Si hablamos del mercado laboral, el mercado laboral va bien, pero empieza a frenarse. El paquete de crecimiento económico del Producto Interior Bruto del año 2022, que ya lo tenemos aquí, junto con la previsión brusca que va a haber de una disminución del Producto Interior Bruto del 2023, hará que el mercado de trabajo se vea seriamente perjudicado, unida a tres variables. El elevado costo de las energías, seguimos teniéndoles, aunque ha disminuido algo, la disminución de las exportaciones, especialmente en Castilla y León, y la incertidumbre de la guerra de Ucrania, que sigue estando, y en principio pensábamos que iba a desaparecer ya, y sigue la guerra en continuo. Todo esto hará que se produzca un descenso en el empleo para el año 2023. Y el comportamiento del empleo es muy importante, porque es lo que hace de alguna forma mantener el motor de la economía, que es el consumo de los ciudadanos. Si hablamos de las empresas debido a factores como la subida continuada de los tipos de interés que está teniendo a través del Banco Central Europeo y las dificultades para el acceso al crédito, las presiones salariales o la conflictividad social paralizan sus inversiones. Las empresas no invierten en este momento, están a la expectativa de lo que puede suceder en el futuro. La realidad es que en Castilla y León la creación de empresas ha disminuido y la disolución de empresas ha aumentado.
Y todo ello se traduce en un fuerte pesimismo y desconfianza empresarial que tampoco ayuda nada a la estabilidad y crecimiento de la economía. Si hablamos de las exportaciones de Castilla y León, las exportaciones van minorándose debido al decrecimiento económico internacional. ¿Y qué consecuencia tiene directa? Una disminución de las ventas en las empresas en un momento en donde el incremento de los costes fijos está provocando una minoración de los márgenes empresariales, llegando a tener en muchas de las ocasiones en estos momentos en las empresas, muchas empresas pérdidas. Si hablamos de la inflación, la política energética europea está provocando que la inflación sea persistente, sobre todo en los países dependientes del gas ruso y con un impacto en toda la Unión Europea. Esta política energética que está haciendo la Unión Europea ha de revisarse con profundidad. Es muy importante que se revise. ¿Por qué? Porque está empobreciendo a los ciudadanos debido a un sobrecoste que hace disminuir su poder adquisitivo, está empobreciendo a las empresas, reduciendo los márgenes y su competitividad, y está empobreciendo a los gobiernos, induciéndoles a un desequilibrio presupuestario y a un incremento de la deuda pública desproporcionado. Si a todo esto lo juntamos con la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, todo ello para mantener una controlada inflación, hace que se produzca una inestabilidad económica y social nada halagüeña. Necesitamos un tiempo muerto en las políticas energéticas europeas para ajustar a las necesidades y que no impacten de una forma negativa dentro de lo que es la situación socioeconómica de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. El índice de precios al consumo en Castilla y León está disminuyendo, va disminuyendo a lo largo de estos últimos meses del año. El 7,8% llegó a noviembre, 3 décimas menos que en octubre, debido a varias realidades. A una caída de los precios de la electricidad y en menor medida al precio del gas. Y también se debe a que tenemos un otoño especialmente caliente. No ha habido un otoño frío y, por tanto, no ha habido un consumo excesivo de electricidad y de combustible por parte de las familias. La inflación subyacente es muy preocupante. Elimina productos volátiles como los alimentos sin elaborar y los productos energéticos, como todo el mundo bien sabe. En noviembre ha sido del 6,3%, una décima más que en octubre. Dato que no es bueno, porque lo que está diciendo es que los precios de los alimentos se están resistiendo y, por tanto, no está disminuyendo esa carestía y minorando, por tanto, el poder adquisitivo de los ciudadanos. Existe una realidad, por tanto, una elevada inflación subyacente que perdurará en el tiempo, debido a que el encarecimiento de los productos tarda en manifestarse y se hace más persistente en el tiempo. El problema que puede haber con respecto a la inflación es que puede desembocar en un círculo vicioso que no es fácil de escapar y, por tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Miren, hablamos ahora de deuda pública. La verdad es que la deuda pública en Castilla y León es alta, pero está en clara disminución. Se está comportando muy bien con respecto al resto de comunidades autónomas. En el tercer trimestre, la deuda pública era el 20,4% con respecto al Producto Interior Bruto, la riqueza de los castellanos leoneses. Podemos decir que se están gestionando bien los recursos. Sin embargo, el endeudamiento de Castilla y León aumenta un 0,7%. Y vamos a hablar de la gestión que está haciendo el Gobierno de España porque afecta directa e indirectamente a la situación socioeconómica de Castilla y León. La política económica se está basando en un aumento continuado y desmedido del incremento de la deuda a nivel nacional. Y existen tres riesgos que pueden desestabilizar la realidad económica. En primer lugar, la subida de los tipos de interés. Si se nos suben los tipos de interés, la deuda va a costar más dinero y, por tanto, minoraremos lo que son los ingresos o la capacidad de gasto por parte de los presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas. La sensibilidad de los mercados financieros a la hora de pedir más deuda, ¿no? Si al final tenemos muchísima deuda y suben los tipos de interés y tenemos perjuicio a la hora de pagar los intereses, en un momento determinado, pues la prima de riesgo sube y, por tanto, a la hora de darnos dinero será cada vez menos. Y el incremento del gasto de pensiones que está desproporcionado atendiendo a la baremación que se está haciendo con el IPC. Ante estas realidades es necesario tener una clara autoridad presupuestaria a todos los niveles, tanto a nivel de gobierno como de comunidades autónomas. Y con relación al gasto público, los presupuestos generales del Estado del año 2023 y de las comunidades autónomas están basados en el aumento del gasto público. Hasta cierto punto es lógico. Necesitamos más recursos para solventar todas las deficiencias que existen en estos momentos, sobre todo para familias vulnerables y para la situación socioeconómica empresarial. Pero la política expansiva del gasto es cuestionable debido a dos cuestiones, fundamentalmente.
a los tipos de interés que están subiendo constantemente del Banco Central Europeo para poder mantener la inflación y que van a seguir subiendo, y a la estrategia de alargar los plazos de vencimiento de la deuda. Estamos alargando el problema a más años, en definitiva. Los ingresos obtenidos que se han obtenido debido a la inflación, al incremento de los precios, deberían ir dirigidos a reducir el déficit y de la deuda pública del Estado. Bien, con independencia de estas realidades, podemos decir que a la finalización del año 2022 tenemos unas señales de optimismo. Hay que tener en cuenta que la realidad socioeconómica, siempre y cuando todas estas señales de optimismo son buenas siempre y cuando se actúe con sentido común y con un rigor en la gestión de los recursos públicos. En la actualidad, el decrecimiento de la economía se está ralentizando debido a varias realidades. Fortaleza de la economía frente a la crisis energética, a una elevada inflación, sobre todo la subyacente, y a la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Tenemos un IPC contenido y sin grandes sobresaltos debido, entre otras razones, a las subidas de salarios por debajo de la inflación y a las estabilizaciones de los costes energéticos, fundamentalmente por la bajada del precio del gas y por la bajada del precio del crudo. También hay un aspecto optimista debido a que existe una relajación de la política de COVID-0 de China que impulsará el Producto Interior Bruto del país asiático, además de paliar los problemas de las cadenas de suministro. Existe un ahorro acumulado en la pandemia y la menor inflación genera un colchón que ayudará a la sociedad a enfrentarse a un escenario económico de estancamiento, claro, en el año 2023. Los salarios se mantienen moderados, esto es bueno, por lo que minora el riesgo de incrementos precios-salarios. Existe un incremento de los ingresos públicos debido a la alta inflación y la industria se mantiene constante en su actividad soportando unos menores márgenes y manteniendo el empleo, tan crucial para poder tener el sostenimiento de lo que es el consumo y por tanto de la actividad económica. Existe un buen comportamiento del consumo y del empleo, aunque va en disminución, pero sin embargo existe una precaución y cautela ya que la guerra de Ucrania todavía sigue descontrolando los precios energéticos y de los alimentos. Esta optimista realidad puede desaparecer en cualquier momento. Como conclusiones a los datos observados dentro del Observatorio Económico, podemos decir que la coyuntura económica de Castilla y León se encuentra en un momento de calma tensa, donde las variables económicas positivas y negativas se encuentran de alguna forma compensadas. Debido a varias variables, el Producto Interior Bruto disminuye, pero no llega a ser negativo. La industria se mantiene, pero disminuye considerablemente sus márgenes. El empleo se mantiene, pero va perdiendo fuerza constantemente. Y la confianza de las familias y de las empresas disminuye, pero muy lentamente. Esta situación económica de calma tensa de la región se sustenta en una realidad con grandes dudas y altos niveles de incertidumbre, en donde cualquier cambio de impacto en el ámbito socioeconómico, sobre todo a nivel internacional, puede modificar drásticamente todas las previsiones a peor y, en el mejor de los casos, a mantenerlas en un periodo mayor de tiempo de lo inicialmente esperado. La realidad es que todos los indicadores económicos se sitúan a Castilla y León ante un doble escenario. Por un lado, un decrecimiento contenido de la economía y, por otro, un debilitamiento económico generalizado, debido a una conjunción de una serie de variables que crean una gran incertidumbre, como van a ser, o entre otras, tenemos las siguientes. Existe un deterioro de la confianza de las familias y de las empresas, existe una caída de ventas y de empleo en el sector de servicios, existe un descenso continuado de la facturación empresarial, una reducción del empleo que se acelera cada vez más, una elevada presión inflacionista que afecta con más dureza a las familias vulnerables, autónomos y a la pequeña y mediana empresa. Recordemos que el panorama empresarial de Castilla y León en el sector empresarial es de pequeña y mediana empresa, a un endurecimiento de las condiciones financieras con una subida constante de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y que va a seguir haciéndose para poder contener la inflación, y a una falta de eficiencia y eficacia a la hora de gestionar los fondos europeos, que es patente. Los fondos europeos no están llegando a la realidad y las empresas y los empresarios evidentemente lo están viendo con mucho escepticismo. Existe una triple caída. La demanda, empresas con exceso de stock tenemos, a la inversión, encarecimiento de los créditos por parte de las empresas y a las exportaciones perjudicadas por la subida de costes de producción, reduciendo su competitividad exterior. Llevando todo ello a que la economía castellano-leonesa llega o tenga una desaceleración en este año 2022, un estancamiento en el 2023 y que seguramente perdurará durante todo el año 2024.
En definitiva, una calma económica en la región que es muy dudosa, ya que puede anticipar una gran inestabilidad socioeconómica, originándose junto con la desaceleración económica del 2023 una llamada recesión técnica, podríamos llamar pasajera, 2 trimestres continuados en negativo. Lo único que esta recesión parece que se alarga en el tiempo, nos da tiempo para actuar de alguna de las formas. La ventaja, por tanto, es que tenemos tiempo para ajustar nuestra economía y encaminarla por la senda del crecimiento. Para estimular el crecimiento económico necesitamos una necesidad urgente y podríamos hablar como una carta a los Reyes Magos, si es posible decir esta locución. Necesitaríamos reducir la inflación con reformas estructurales que no se están haciendo, para nada a nivel de España, política fiscal coherente y ayudas a empresas más realistas y menos burocráticas. Necesitaríamos minimizar el incremento de los precios energéticos a través de la eficiencia energética. Necesitaríamos reducir la dependencia de China y diversificar las cadenas de suministro. Necesitaríamos eliminar el shock de la oferta negativo y el aumento de precios, solucionando 3 realidades: los cuellos de botella de las cadenas de suministro que todavía siguen persistiendo, la escasez de contenedores marítimos que se está agolpando en este momento a nivel internacional y la falta de transportistas. Y, por supuesto, disminuir el gasto público que contribuye al incremento de los precios y, por supuesto, incentivar la productividad del gasto público, que lo que gastemos sea productivo a nivel de familias y a nivel de empresas. Además, las medidas que se implementen, en todos los sentidos, tienen que ser de carácter temporal al objeto de no incrementar el déficit estructural. En definitiva, y en modo conclusión, la economía de Castilla y León presenta una calma tensa que invita al optimismo, pero tenemos un futuro muy incierto. Se necesitan 3 variables: sensatez, solvencia y credibilidad, que son la esencia de la confianza de las familias castellanolenses y de las empresas. Y para ello se necesita mucho sentido común, junto con una gestión coherente y creíble por parte de todos los actores que intervienen en las decisiones socioeconómicas del país. Estamos hablando del gobierno a nivel nacional, de los autonómicos, de los sindicatos, de las diferentes asociaciones empresariales existentes en España. En definitiva, los agentes sociales que son determinantes a la hora de que las generaciones actuales y futuras tengan una calidad de vida digna. Bien, pues estas son las conclusiones de los datos, los indicadores socioeconómicos adelantados y que han existido en el año 2022.